Buenos días, jóvenes. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, profesora. Pues ahí vamos, hicimos todo un poquito y bueno, lo que se pudo, aprovechamos a descansar. Bueno, los felicito. ¿Estudiaron mucho? Sí, sí, claro, estamos atentos. Ah, está muy bien. Bueno, sabes que vamos a comenzar a hablar sobre el tema 3 que trata de la representación y la asistencia procesal. En esta materia vamos a comenzar a hablar sobre esto. Pero antes vamos a relajarnos. Jóvenes, vamos a, desde ahí, desde su pupitre, cierren sus ojos, inhalen, exhalen, vuelvan a inhalar, vuelvan a exhalar, relájense, imagínense que están en su sitio preferido, una montaña, recibiendo ese aire fresco, para que comencemos hoy con buen pie. Bueno, mis jóvenes, vamos a hablar sobre el tema 3 que trata de la representación y la asistencia. Podemos comenzar diciendo que estos son facultades que están concebidas a través de órganos jurisdiccionales en el interés de las personas, bien sean naturales o jurídicas, que son las que conceden al apoderado, representado o asistente para actuar en un proceso determinado. ¿Ok? De acuerdo a un autor llamado Rangel Rombe, podemos definir lo que es una representación. Esta es una relación jurídica, bien sea legal, judicial o voluntaria. Acto procesal realizado a través de un apoderado dentro del límite de su poder. ¿A nombre de quién? De un representado sobre el cual recaerán los efectos jurídicos de esta derivada gestión o trámite que van a realizar durante un proceso determinado. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna definición sobre lo que trata la representación? Sí, profesora. Dígame, Jiménez. Hable. La representación sería, es una institución jurídica por la cual un sujeto actúa por otro, recayendo los efectos en el representado. Institución jurídica, muy bien. Eso es correcto. Esta institución jurídica, ¿otra definición tendrán? Sí. Dígame, José. Se puede definir la representación como la acción y efecto de representar a una persona física o jurídica. Es aquella relación jurídica que se produce cuando se confía a una determinada persona, a la que se denomina representante, la facultad de actuar y de decidir dentro de unos límites determinados, siempre en interés y por cuenta de otra persona, a la que pues, se le denominará el representado. Eso es correcto. Es una institución jurídica para actuar, muchacho. ¿En nombre de quién? De un representado. Representado. ¿A través de qué va a ser representado? A través de un poder. Esta representación se encuentra consagrada en el artículo 1000, para que lo busquen, muchachos,
169 del Código Civil venezolano. Vamos a buscar este artículo para leer. Que trata sobre la representación. Los actos cumplidos en los límites de su poder por representantes en nombre del representado producen directamente efectos en provecho y en contra de este último. El poder para celebrar en nombre de otro en un acto el cual exija a la ley instrumento otorgado ante un registro subalterno debe ser de hecho de esta misma forma. Si el poder se refiere a actos para los cuales es necesaria y suficiente la escritura privada, puede ser hecho de esta misma forma, aunque el acto se otorgue en un registro. Esta sustitución de especie procesal permite a las partes no asistir a los órganos jurisdiccionales personalmente, por cuanto le confieren la facultad de los derechos e intereses para actuar en defensa de estos derechos a profesionales del derecho, a el abogado, quien es el que va a suplir este lugar con las técnicas utilizadas en el proceso y en las leyes. También esto se encuentra en el artículo 136, artículo 136 del Código de Procedimiento Civil, el cual nos dice sobre las partes y la capacidad procesal para actuar. Son capaces para orar en juicio las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de apoderados, salvo limitaciones establecidas en la ley. Esto dispone que son capaces de obrar en juicio personas que tengan el libre derecho del ejercicio del derecho, profesionales del derecho, abogados, para actuar y representar a las personas, bien sean naturales o jurídicas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Sí, profesora. Dígame, José. Este tema, pues, estamos en este proceso de aprendizaje y Sí, verdad sí. que me parece un tema muy interesante. Pero, ¿existen límites? ¿Existen límites de representación? Sí, están los límites que indican que el mandatario no puede exceder de los límites fijados por ese mandato. Esta facultad que le da el apoderado de ser representado para cumplir en los procesos que están reservados expresamente en la ley, aparte de la misma, para convenir, desistir, solicitar sesiones según la equidad, hacer posturas de remate, recibir cantidades de dinero, disponer del derecho en el litigio como tal. Estos límites se encuentran en el artículo, los límites se encuentran en el artículo 169, artículo 169 del Código de Procedimiento Civil. Vamos a leer.
el artículo 169 del Código de Procedimiento Civil, el cual habla de los límites de la representación. Los representantes que lo son por virtud de la ley y sus apoderados están sometidos a sus gestiones en el proceso, las disposiciones del Código Civil y del Código de Comercio en cuanto a facultades, deberes y formalidades. ¿Entendieron? Que los límites los va a dar el proceso a través de su representado. ¿Ok? ¿Continuamos? ¿Alguna otra duda o continuamos? Continúe, profesor. Muy bien. Ahora nos toca hablar sobre la asistencia. Vamos a tratar lo que es la asistencia procesal. La asistencia procesal consiste en la actuación conjunta de los actos procesales de la parte con el abogado. Aquí el abogado puede asistir como un asistente a un demandante, a un demandado, a un tercero interveniente para un acto concreto al cual requiera la presencia de un abogado. Podríamos decir en este sentido que no tendrá la misma responsabilidad de lo que es una representación. La asistencia va a realizarse para un solo acto concreto utilizado para este acto al cual involucran a un abogado. Hay casos donde la capacidad de obrar o de asistir a las personas o al demandado se va de acuerdo al grado de obrar al derecho. Quiere decir que, un ejemplo, un menor de edad necesita ser asistido por sus representantes hasta cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, hay mayores de edad que son emancipados o inhabilitados por cuestiones, ejemplo, de salud, un problema mental, y ellos necesitan siempre la representación o la asistencia de alguna persona. Puede ser un curador. ¿Alguien sabe lo que es un curador? Sí, profesora, pero quiero anexar algo. Dígame. Esto sobre la asistencia, también lo podríamos definir como la acción de asistir a un lugar o a un acto. Sí, eso es correcto. Vamos a un lugar o a un acto. Es un solo proceso al que vamos a estar. En el caso de, ejemplo, del menor, él va a ser asistido para un solo acto, un solo proceso. En cambio, la representación vamos a estar durante todo el proceso que dure. ¿Ok? Aquí interviene... Voy a responderle la pregunta que me hizo. Ah, sí, lo que es un curador. Sí. Curador sería como la persona encargada de asistir a un menor colocado bajo el régimen de curatela. Creo que esa es la definición más. Es el representado a través de una curatela. ¿Saben lo que es una curatela? Sí, lo leí en estos días. Es un sistema de protección y guarda de las personas que están emancipadas, donde esta institución jurídica es creada por el amparo de la persona y de los bienes de mayor de edad que está incapacitado. Sí, es correcto. El curador va a administrar y el papel de él se va a limitar a negar o dar consentimiento para los diferentes actos que necesite este incapaz o este menor de edad, este emancipado o este inhabilitado. Y esto se realiza a través de una representación o una asistencia legal. Los incapaces se encuentran en el régimen de asistencia. ¿Ok?
y esto es llevado a cabo a través de la representación y la asistencia legal. ¿Alguna otra duda? Sí, bueno, este tema de la representación, verdad que me parece muy interesante. He escuchado hablar sobre sus límites y los diferentes aspectos que ella se mencionó. Pero yo puedo entender que puede haber una representación sin poder. Sí, hay representaciones sin poder. Esta figura la contempla la ley para actuar estos casos van a ser específicos, en casos de herencia, coherederos y comunidades de bienes, donde los comuneros en la representación de otros forman parte de esta comunidad. En cuanto al demandado, cualquiera que reúna las condiciones de abogado para actuar en juicio podrá representarlo a los demandados. Esto se ve más que todo en el caso de herencia y las comunidades de bienes, donde van a ser representados sin poder. Esto tiene su fundamento legal en el artículo, ya lo vamos a decir, 168. Este es representación sin poder. Esto se encuentra consagrado en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil. Vamos a buscar el artículo 168, muchachos, del Código de Procedimiento Civil. Y vamos aquí. La representación sin poder. Podrá representarse en juicio como actores sin poder el heredero de sus coherederos en las causas originadas por herencia y el comunero por sus condueños en lo relativo a la comunidad. La parte demandada podrá representar, además sin poder, cualquiera que reúna las cualidades necesarias para ser apoderado judicial, pero queda sometido bajo las observaciones y disposiciones pertinentes a la ley en la ley de abogados. O sea, aquí vean la otra limitación. Queda sometido bajo observaciones. Esta representación sin poder tiene su fundamento en el interés de facilitar a algunas personas vinculadas a través de las partes procesales. ¿Por medio de qué? Por medio de los lazos de parentesco o un interés común, para que pueda ejercer su defensa en el juicio. Este propósito el legislador siempre extenderá hasta los límites externos a la posibilidad de representación para impedir los obstáculos legales una de las partes que pueda indefensa en el proceso. Todo esto está basado en el principio de la igualdad procesal, artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, ¿ok? Aquí esta parte se ve más que todo, como ya les dije, en la parte de herencia, o comunidades de bienes, donde más que todo cuando son muchos hermanos, hay uno que siempre representa a todas las partes. ¿Alguna otra duda? Sí, bueno, profesora, la he escuchado hablar mucho sobre representante, apoderado y abogado asistente. Pareciera que suenan como muy similares. O sea, para que esto quede más claro, ¿existen diferencias entre estas dos? Sí existe diferencia en lo que es una representación o una asistencia. Aquí se llama apoderado, el apoderado y el asistente. El asistente, que es el abogado. Y aquí el apoderado es el representante.
representante. Esta diferencia se basa en el que el apoderado actúa sustituyendo a su representado en juicio con la libertad de intervención según la ley y la misma y las limitaciones expresas. Él va a representar a su representante en todo el proceso judicial, mientras que el asistente actúa en el proceso por el mandatario, pero su participación se va a reducir a una sola asistencia, a un solo acto determinado y solicitado. ¿Entendido? La asistencia va a ser una, mientras que la representación va a ser todo el proceso. ¿Entendido? Sí. Bueno, esa es la diferencia que existe muy importante en lo que es la representación y la asistencia. Ambos van a representar a la persona, bien sea natural o jurídica, pero como ya les dije, la representación va a ser todo el proceso que se lleva a cabo durante un juicio determinado, mientras que la asistencia va a ser un solo acto en la entrega de un informe, la entrega de algunas pruebas, otros requisitos. ¿Ok? Sí. Podemos ahora continuar diciendo que esta cualidad de representar o asistir se hace a través de ¿qué? A través de un poder. El poder que le dan las personas, bien sea natural o jurídica. O jurídica. Esta cualidad que tiene el poder es la que el abogado va a tener para representar a las personas. Esto es un documento, un instrumento que consta la autorización o la representación. ¿Entendieron? ¿Hay alguien que tiene alguna definición de lo que es un poder? Sí, profesor. Dime, José. Considero que es la facultad que da una persona a otra para que obre en su nombre y por su cuenta. Sí, es obrar en nombre de otro y por su cuenta. Eso es muy bien. Este poder te va a dar esa facultad de obrar en su nombre. Y este poder se encuentra consagrado en el artículo 1684 de nuestro Código Civil venezolano. Ok, vamos a buscar el artículo 1684 del Código Civil venezolano. El poder o mandato es un contrato, escuchen muchachos, es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra que la ha encargado de ello. Es un contrato mediante el cual una persona demandante encargada a otra mandatario el desempeño de realizar determinados negocios o actos jurídicos en su representación. Esta puede ser gratuita o mediante un salario. ¿Ok? Aquí también vamos a hablar de las clases de poderes. Aquí entra mucho el poder general, como su nombre lo indica. Es un poder amplio. Yo como persona jurídica de una empresa necesito que tú como abogado José me administres la parte legal de mi empresa. Entonces te voy a otorgar un poder general, dándote todo para tu administración. En cambio, el poder específico
es un poder muy limitado, como su nombre lo dice. Es un poder señalado solo para asuntos específicos. Yo voy a vender mi vehículo y le doy un poder a un abogado para nada más vender el vehículo. ¿Entendieron? Se Sí. va nada más a vender el vehículo o un inmueble. También está el poder apuacta, que es otorgado mediante la diligencia en actos de expediente. ¿Ok? Todo esto lo puede realizar el abogado y actuar en procesos o causas de varias maneras. Mediante la investidura que tiene esa facultad de representar al demandante, el cual debe ser otorgado, este documento es otorgado de forma pública y auténtica, a través de un notario o un registrador subalterno. La asistencia del abogado, puede intervenir en una demanda, en una contestación, en las cuestiones previas, en entregas de pruebas, informes, entre otros. También existe esa posibilidad que la parte representada se niegue a designar algún abogado, y esto es más que todo por cuestiones de dinero, de no tener para costear los gastos, y el juez le hará un oficio para colocarle un defensor público. Eso se ve más que todo en la parte penal. ¿Tienen alguna otra duda? Pueden... Sí, profesora. Pues hace un momento cuando usted nos ha explicado sobre la representación, hablamos que es la acción y efecto de representar a una persona física o jurídica. Es aquella relación jurídica que se produce cuando se confía a una determinada persona a la que se le ha denominado representante. Pero podemos hablar con esto y con lo que nos ha explicado que la representación se extingue. Sí, llega un momento que la representación se va a extinguir. Cuando ya ha terminado el proceso, tú tienes que revocar el poder al abogado, porque el abogado ya no te va a seguir representando, ¿ok? También por renuncia del poder, o porque el apoderado, en el mismo juicio quiero nombrar a otro abogado y ya no quiero seguir contigo, y eso es válido. Ahí en ese momento se revoca y se extingue y se nombra al otro. También por muerte de las partes o muerte del apoderado. Esto se ve en estos casos, y tiene esta extinción. Tiene su fundamento en el artículo, si no me equivoco, ya muchachos, vamos a buscar 165 del Código de Procedimiento Civil. Vamos a buscar ese artículo para ver dónde dice la cesión de la representación, extinción de la representación, la representación de los apoderados y sustitutos cesa. 1. Por la revocación del poder, desde que éste introduzca en cualquier estado de juicio cuando no represente a la parte ni otro apoderado por ella. No se entera revocado el sustituto si no se expresa en la revocación. 2. Por renuncia del apoderado o sustituto, pero la renuncia no producirá efectos respecto a las demás partes, sino de que se haga constar en el expediente la notificación de ella. 3. Por la muerte, interdicto, quiebra o cesión de bienes del demandante o el apoderado o el sustituto, por cesión o transmisión de la otra persona de los derechos deducidos por el litigante, o por la caducidad de las personas con que obra, por la
Quinta, por la presentación de otro poder apoderado para el mismo, a menos que haga constar lo contrario. ¿Entendido? Sí, profesora. Esta revocatoria consiste en dejar sin efecto el acto del jurídico o en este caso el poder. ¿Ok? Esta revocatoria tiene algunas clases como la revocatoria expresa, la revocatoria tácita o explícita, la muerte del litigante, caso de la muerte del apoderado, caso de la muerte de los apoderantes, la cesión de los litigios. Busquen el artículo 165 y lo analizan, ¿ok? Bueno, ¿hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, muchachos? Duda no, quiero como acotar algo. Dime, Veo José. pues, que es muy importante manejar esta información porque muchas personas pues no la manejan y es importante saber las definiciones y lo que implica pues otorgar un poder. Porque veo que hay diferentes formas de otorgarlo, de forma general y específica. Y creo que ahí es donde se incurren errores porque otorgamos poderes muy amplios y es donde puede haber problemas. Tenemos que ser más específicos en la acción que queremos que esa persona nos represente. Si es una venta, solamente que incluya la venta, más nada, ningún otro procedimiento, Sí, para no tener problemas a futuro, pues. sí, es correcto. Eso es muy importante saber el tipo de poder con que se le va a otorgar a un abogado, en este caso, para la representación o a la asistencia. Hoy en día se ve muchos casos donde hay personas que se van para el extranjero y dejan poderes a abogados o a personas de confianza de ellos para que los representen o lo asisten. Pero en los casos, por ejemplo, de los bancos, cuando tú vas a dejar un poder, ellos tienen que ser exclusivamente para la administración de esas cuentas. No puedes dar un poder general, porque para ellos no es válido. Tienes que especificar para qué vas a dejar el poder y qué es lo que van a manejar en el caso de los bancos, ese tipo de poder. En los casos de poderes generales, administración de bienes, compra de inmuebles, ventas de vehículos, eso es importante que lo sepan tanto las personas que van a otorgar el poder al abogado y el abogado explicarles muy bien a sus representantes, a estas personas, bien sean naturales o jurídicas, cuál va a ser la condición y qué es lo que él quiere realmente que lo represente o lo asiste. ¿Entendido? Entendido, profesor. Bueno, muchachos, ya para finalizar la clase del día de hoy, saben que tienen que realizar un informe conclusivo sobre lo que es la representación, la asistencia, muy importante, el análisis de los artículos, cópienlo para que hagan su informe y van a hacerme un modelo de poder sencillo para que ustedes vayan ya teniendo su portafolio de documentos y vayan guardando sus tipos de poderes que van a estar realizando. Aquí les voy a dar los poderes que les tengo para que ustedes vean poderes generales, amplios, específicos, acta, sustitución de poder. Van a agarrar uno solo y me lo van a hacer sencillo. Recuerden que este informe es escrito, me lo van a entregar en físico, ¿ok? Okay. Nos vamos a ver en la próxima clase siguiendo hablando del tema. Ya le mandaré por correo algunos autores, algún blog que haya para continuar la clase vía WhatsApp y para la otra próxima semana arriba entregar su informe, ¿ok? Ok, profesor. Bueno, creo que no hay más dudas, muchachos. Ya vieron que aquí el abogado tiene un papel muy importante, ya que va a asistir, a defender, a representar a las personas, bien sean naturales o jurídicas, ¿ok? Ok, profesor. Bueno, gracias por su atención. Feliz
fin de semana, cuídense mucho, pórtense bien. Igual, profesora, lo Bueno. pasa igual, gracias. Nos vemos en la próxima clase. Ok.